Sí. San Lucas 15, por favor. Y cuando usted lo tenga, deme un fuerte amén. Vamos a leer los versículos 21 al 24. Amén, dicen, y oigo que están todavía hojeando ahí la Biblia. Cuando usted lo tenga, deme un fuerte amén. Que me encanta, porque como leen la Biblia mucho, rápido encuentran ahí los libros de la Biblia. Los felicito. Si el de la par todavía no lo encuentra, ayúdele por favor. San Lucas capítulo 15, versículo del 21 al 24. ¿Lo tenemos todos? La palabra del Señor dice así. A mí siempre me gusta que usted lo lea en voz fuerte, en voz audible, así que ayúdeme a leerlo. Y la palabra del Señor dice: y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestid, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¿Puede tomar su asiento, por favor? ¿Cuántos en esta mañana han experimentado qué es el amor? Yo no sé qué tan mal les ha ido en el amor a ustedes, pero nadie dijo amén. ¿Cuántos han experimentado qué es el amor esta mañana o tal vez en sus vidas? Hermano, y quizás usted ha podido experimentar un amor, pero lastimosamente entre humanos, entre seres como nosotros, damos un amor muchas veces condicional, ¿verdad que sí? Si tú me das, yo te doy. ¿Cuántos dicen amén? Usted no va a amar a una persona que no lo ama a usted. Aunque la Biblia demanda de nosotros todo lo contrario. Amad a aquellos que os aborrece, dice la palabra del Señor. Amad a aquellos que son vuestros enemigos, dice la Biblia. Pero lastimosamente nosotros somos así a veces. ¿Sí? Amamos porque somos amados. Y damos amor porque recibimos a veces amor. Pero yo deseo hablar esta mañana de un amor genuino. Diga conmigo: un amor genuino. Y yo deseo hablar esta mañana del amor del Padre. Pero no del Padre. ¿Cuántos padres han venido aquí esta mañana? No porque sea el mes del Padre ni nada de eso, no, para nada. Yo deseo hablar del amor del Padre verdadero, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Es un amor incondicional. Es un amor que no pone condición a nuestra vida. Sabe que el Señor lo conoce absolutamente todo. ¿Cuántos sabían eso? El Señor conoce el pasado, el presente y el futuro. Y aún el Señor sabe que el día de mañana, por no decir más tarde, usted y yo vamos a estar pecando. Aunque no digan amén. Los que no dijeron amén son los más pecadores. El Señor ya sabe que tal vez por la tarde usted le va a dar la espalda y se va a ir. O si no, mañana tal vez. O si no, mañana por lo menos durante la semana en algo usted y yo vamos a fallar. ¿Cuánto fallamos esta semana? Y el mensaje no es que nosotros tengamos libertad para ir a deleitarnos en el pecado. Porque la palabra del Señor dice que cuando nosotros venimos a Él, nosotros somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Ya no nos deleitamos en el pecado, pero seguimos cayendo muchas veces. Y el propósito no es tener licencia para que usted se vaya a pecar, o vaya a tomar, vaya a hacer lo que usted quiera. No,
el propósito de este mensaje es recordarle que usted tiene un padre que lo ha amado con amor genuino y con amor sincero. ¿Cuántos tuvieron buenos padres aquí en vida? Yo no me puedo quejar, hermano. Yo no me puedo quejar. Tuve de los padres más excelentes que el Señor me pudo dar y le doy gracias a Dios por eso, honro a Dios por eso, porque me dio, y yo lo digo con certeza y con orgullo, los mejores padres del mundo. Pero jamás en la vida, aunque su padre y su madre lo amen con el amor más genuino, no se va a comparar al amor del Padre. Hermano, y quiero que esta mañana usted recuerde algo. Y la palabra del Señor dice en San Juan 1:12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Cuántos creen en su nombre? ¿Cuántos han recibido a Dios en su corazón y como su Señor? Entonces mire lo que dice la palabra del Señor: les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pégale un codazo santo al que está a su lado y dígale: qué bendición que usted es un hijo de Dios. Hay muchos que no parecemos hijos, pero vamos haciendo el intento. Pero dígale que está a su lado: qué bendición y qué dicha que usted es hijo de Dios, dígale. Entonces es hermano mío, dígale, no me deje perder, dígale. Para los que somos padres, ¿verdad que un hijo nunca deja de ser hijo? Yo recuerdo, o bueno, dicen por ahí, y tal vez usted lo sabrá, que a los hijos se quiere por buenos y por malos. Que a los hijos se quiere por inteligentes, y mejor no digo la otra palabra. Que a los hijos se quiere por obedientes y por necios. Pero nunca dejan de ser hijos. Tal vez usted puede decir cantidad de cosas a sus hijos: ay, que yo no te quise tener, ay, que me equivoqué con vos. Pero nunca va a dejar de ser su hijo. Aunque use palabras tan hirientes como esas, nunca va a dejar de ser su hijo. Y dicen por ahí que al hijo más tremendo es al cual los padres más aman. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Yo era el más quieto de la familia. Por eso mi papá y mi mamá me aman con todo su corazón. Y yo recuerdo, amado hermano, que mi abuela Telma, si hay alguno que se recuerda a ella, recuerdo que mi abuela Telma tuvo muchos hijos. Bueno, ella decía que casi había tenido el equipo de fútbol. Pero en aquellos entonces no había televisor. Y tuvo casi 12 hijos, a los cuales antes era bien común que algunos hijos nacieran ya muertos. No sé por qué se daba eso antes. Y ella dice que al final, si no mal recuerdo, tuvo como 6 hijos. Pero uno de ellos, por no decir todos, pero uno era el más tremendo. Y muchos de ustedes lo conocieron, era Germán, ¿se recuerdan de él? Era el más tremendo. Era el más inquieto. Y me contaba mi papá y mi tío y por supuesto mi abuela que lastimosamente ella los tuvo que criar solita, ¿sí? El papá los dejó abandonados y ella tuvo que criarlos solita, y lastimosamente ella tenía que salir a trabajar, y cuando ella salía a trabajar dejaba solo a los muchachitos y los dejaba con la abuela, ¿sí? O con la mamá de mi abuela, ¿sí se entiende? Entonces me contaban de que cuando la abuela de ellos, de mi papá y de mis tíos, murió, mi tío Germán salió a las calles, porque era el amor de mi tío Germán. Y se salió a las calles, y dicen que a eso de los 12 años se fue a vivir a las calles. Y se fue a vivir a un taller, y él dormía ahí en los carros de ese taller. Y usted sabe que en la calle no le van a ofrecer nada bueno a uno. En la calle es bien raro que le anden ofreciendo comida a uno. Ahora le ofrecen la pacha, pero no de leche. Le ofrecen de todo, pero nunca le ofrecen comida.
Y lastimosamente mi tío Germán desde muy temprana edad empezó a consumir droga, ¿sí? Y recuerdo que tal vez para los que han sido drogadictos, recuérdense que eso ha sido algo muy difícil de dejar. ¿A cuántos les cuesta dejar el pecado, hermano? Vaya, en el cielo estoy. Va, con santos me tocó predicar, ahora con ángeles. ¿A cuánto les cuesta dejar el pecado? Hay muchos que no tomamos aquí. Hay muchos que tal vez nunca tuvimos la oportunidad de fumar, gracias a Dios. Pero hay algunos hombres que éramos mujeriegos. Hay otras hermanas que eran chambrosas, ya no lo son, gracias a Dios. Dios las transformó al cruzar esa puerta. Y hay otros que éramos egocéntricos, que solo importábamos nosotros. Y había otros que éramos envidiosos. Es también un pecado. Y tal vez usted diga, no, pastor, yo nunca probé la droga, pero era más chismoso que el diablo. A saber cómo se enteraba de todo, pero ya lo sabía usted. Entonces, tal vez usted diga esta mañana, no, yo fumador, drogadicto, borracho, nunca fui, gracias a Dios. Pero un pecado usted tenía. ¿Y a cuántos nos costaba dejar ese pecado? Ya van aumentando los amenes. Ya estoy hablando con humanos, gracias a Dios. Nos cuesta, hermano. Si al final, aunque quizás del púlpito no se diga, a veces el pecado es rico, pero se paga duro, hermano. Entonces, nos cuesta. Y así, obviamente, una adicción a una droga cuesta dejarla. Y únicamente se va a dejar, ¿por qué? Por la mano de Dios Todopoderoso. Ahí hay grupos de alcohólicos anónimos, ahí hay grupos de todo. Pero si usted no deja que el Espíritu Santo de Dios inunde su corazón y su vida, jamás lo va a dejar. Usted puede pagar el mejor psicólogo, psiquiatra. ¿Y para qué si tiene al mejor padre del mundo y de la tierra entera? Entonces, me contaban que mi tío, lastimosamente, desde muy temprana edad, empezó a consumir drogas, ¿sí? Y llegó a una edad avanzada, porque yo recuerdo que en muchas ocasiones yo lo vi alcoholizado y yo recuerdo que con él aprendí yo a fumar también. Son bromas, nunca fumé. Yo recuerdo que él fumaba una droga. Yo nunca me imaginé cómo iba a hacer eso, pero de él lo vi, no lo aprendí, pero sí vi cómo él lo hacía. Y yo recuerdo todo eso. Yo recuerdo que mi abuela o mi papá le daba tal vez sus monedas a mi abuela, o le daba cualquier cosita, comida, y de repente mi tío Germán, por la adicción que él tenía, la iba a vender. Recuerdo que mi abuela se ganó, en algunas ocasiones he contado que mi abuela se ganó un televisor, y cuando lo trajo aquí vio lo primero, la novela, así como todas las hermanas de la Rey de Reyes, y a los días mi tío Germán le fue a vender el dicho televisor. Recuerdo que mi papá quería tener controlada a mi abuela, ¿sí? Y recuerdo que le compró un celular de esos viejitos. Y le dijo, por cualquier cosa, si usted se siente mal, hábleme, yo rápido vengo. Yo recuerdo que en un par de días tuvo ese celular mi abuela, y como a la semana, si no es que estoy exagerando, mi tío Germán lastimosamente ya había vendido ese celular. Y mi papá tenía que ir allá donde estaba ese celular y le preguntaba a mi tío Germán, mira, ¿y a cuánto vendiste ese celular? Decime, lo voy a ir a traer. ¿A dónde está? Decime. Y él decía siempre que él nunca había sido. Así somos los pecadores, yo nunca fui, dice. Y él decía que nunca había sido él. ¿Por qué les cuento esto, hermano? Porque en muchas ocasiones también me contaban de que lastimosamente él tuvo que estar preso, aún en otros países, en Guatemala y en México. Pero mi abuela, a pesar de que sabía el hijo que ella tenía, nunca lo dejó de amar. Para los que somos padres, nuestros hijos se van a equivocar, o nuestros hijos se han equivocado duro, pero nosotros como padres jamás los vamos a dejar de amar.
Las madres jamás van a cargar. Uno de hombre a veces es más duro, es más toco. Vos te lo buscaste, dale, salí vos solo. Pero la mamá ahí está de alcahueta. Se equivocó el hijo, ahí está ayudándole. Aún las madres y los padres decimos, no cometas eso, no hagas eso, pero ahí estamos. Y cuando él estuvo preso en otros países, ella iba a otros países, a los penales de otros países, a visitarlo también. ¿Y por qué les cuento esta historia? No es para que ustedes sepan y digan, ay, qué loca la familia del pastor, aunque tenga la razón. Sino para que usted vea cómo es el amor de una madre o cómo es el amor de un padre. Que sin importar las veces que nosotros nos equivoquemos, nuestros padres siempre van a estar para nosotros. Tal vez nos jalen las orejas, nos agarren a coscorrones, nos peguen, nos golpeen, pero al final ahí van a estar. Y yo no sé qué Dios es el que usted ha conocido esta mañana. Tal vez un Dios que tal vez solo nos recordamos de aquel versículo que Dios es amor, sí, pero recordamos más la otra parte que es fuego consumidor. No hay que obviar las dos partes, pero yo tengo un Dios de amor. Yo he conocido no a un Dios viejito que está con el bastón, les he dicho yo a usted, esperando cuando usted se equivoque para pegarle. Yo he conocido un Dios lleno de amor. He conocido un Dios lleno de gracia, de misericordia, que aun cuando el mundo lo critique y lo juzga a usted, es el único que Él se encuentra para abrazarlo una vez más, para tomarlo una vez más, para acorazarlo y para restaurarlo una vez más. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y lo que nosotros acabamos de leer, amados hermanos, es una parábola. Diga conmigo, parábola. Una parábola era una ilustración que Jesús utilizaba para dejar un mensaje. No era algo real, era algo ficticio, pero Jesús lo utilizaba para dejar un mensaje especial a su audiencia. Y nosotros estábamos leyendo la parábola del hijo pródigo. ¿Por qué estaba diciendo lo anterior? Porque usted, pase lo que pase, si usted ha creído en su corazón con toda su alma que Cristo es el Señor, usted no va a dejar de ser hijo. Usted no va a dejar de ser hijo. Hermano, usted tal vez, como todos, vamos a caer, a fracasar, a pecar, pero usted no va a dejar de ser hijo. Usted y yo somos pecadores, pero pecadores arrepentidos. ¿Y qué significa arrepentirse? Cambiar de rumbo. Ya no somos practicantes del pecado. Pecamos, pero ya no lo practicamos, ¿sí? Ya no lo agarramos como que es un deporte. No, pecamos, pero ya no somos practicantes de él. ¿Por qué? Porque usted y yo somos hombres y mujeres arrepentidos. Y nosotros de esta parte o de esta palabra que nosotros hemos leído, nosotros podemos aprender mucho esta mañana. Y Jesús utilizó o narró esta historia para dar a demostrar o para comparar al Padre celestial con un Padre terrenal, para que nosotros lo pudiésemos entender. Y hay muchos puntos que nosotros podemos resaltar en esta mañana. Y en Lucas 15:2, la palabra del Señor dice que Él no vino por los santos. La palabra del Señor no dice que Él vino por aquellos que eran perfectos, sino que la palabra del Señor dice que vino a buscar a aquellos que se habían perdido. Y la palabra del Señor testifica que Jesús no solamente se llevaba con perfectos, sino que Jesús se sentaba a la mesa a comer con pecadores, y la gente lo miraba y la gente decía: ¿y cómo siendo el Hijo de Dios, o dice ser el Hijo de Dios, se sienta con pecadores? Deja que las mujeres que son pecadoras toquen sus pies o laven sus pies con lágrimas y enjuaguen sus pies con su cabello. Pero esta mañana quiero recordarle que Jesús vino por usted y por mí, por pecadores. Dígale que está a su lado: Jesús vino por usted y por mí, dígale.
Jesús vino por usted y por mí, así que no se sienta mal, dígale. Y nosotros podemos ver, hermano, que dice la palabra del Señor en el libro de Lucas 15:2. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores, ¿qué? Y come, y no por ellos vino, pues. Usted y yo deberíamos de sentirnos dichosos que por usted y por mí Cristo Jesús vino. Y la historia de esta parábola es de que había un padre que tenía 2 hijos, y el menor de ellos, en su momento, en su cultura, se podía de que antes de que el padre muriera, porque se cree que la herencia se da después que muere la persona, ¿verdad? Ahora todavía es así, me imagino yo. Pero en su momento, en su cultura, se podía de que antes de que el padre muriera, o la madre en este caso, podía darle los bienes a su hijo si él así lo deseaba. Y obviamente nosotros vemos en esta parábola que el padre no había muerto, y el hijo menor decide decirle a su padre: padre, dame los bienes que a mí me corresponden. Obviamente quizás el hijo ya se había sentido aburrido. Obviamente quizás el hijo ya estaba cansado de las reglas que había en casa. Obviamente quizás el hijo ya estaba aburrido de practicar o de hacer lo mismo o de tener una rutina. Él quería saber qué había afuera de la casa. Él quería conocer. Y nosotros, hermanos, esta mañana podemos nosotros compararnos muchas veces como el hijo pródigo. Porque muchas veces nosotros queremos tocar lo que está afuera, porque muchas veces nosotros queremos practicar lo que está afuera y nos aburrimos de lo que Dios ya ha establecido para nuestras vidas. Nos parece aburrido venir y congregarnos. Nos parece aburrido venir y orar. Nos parece aburrido venir y alabar el nombre del Señor. Porque yo he escuchado muchas veces, y me lo han dicho a mí, y lo tengo que decir aunque se enojen. La mayoría de veces son los viejitos. Es que es muy fuerte el sonido. Y yo digo: Señor, pero si ya no escucha bien, ¿y cómo es que escucha fuerte? Es que no, ese chalito como grita. Pero reconozca que es para darle alabanza al Señor. Y aunque no nos guste, la alabanza no es para nosotros. Diga conmigo: la alabanza es para el Señor. Así que si no le gusta, aguántese. Y muchas veces nos aburrimos de todo. Nos aburrimos de congregarnos, de venir y orar. Nos aburrimos de todo lo que tiene que ver con el Padre. Y somos como el hijo pródigo. Queremos probar, queremos que Dios únicamente nos bendiga. Y somos como aquellos que seguían a Jesús. Y Jesús lo sabía. Y como Jesús es un buen padre, aún sabiendo Él que aquellos hombres y que aquellas mujeres lo seguían, no porque lo amaban, sino porque les daba de comer, sino porque les daba los milagros, sino porque restauraba, qué sé yo, tal vez algo malo que tenían ellos, alguna enfermedad, y por eso lo seguían, pero no lo seguían porque los amaban, porque amaban al Señor. Y aún Jesús, sabiendo todo eso, siempre los bendecía. Y muchas veces somos así nosotros. Como el hijo pródigo, buscamos al Señor solo por la bendición que Él nos puede dar, pero no muchas veces porque le amamos con todo nuestro corazón. Y tal vez usted diga esta mañana: ese mensaje no era para mí. Entonces agáchese y que le caiga el de atrás. Y no tíremela a mí, porque para mí sí es. Hermano, y como primer punto yo quiero resaltar cómo un hijo puede llegar a perderse. ¿Cómo un hijo puede llegar a perderse? Dígale que está a su lado: ¿cómo un hijo puede llegar a perderse? Y la parábola narra y dice que el hijo pidió todo lo que a él le correspondía. Y cómo un hijo, quizás, yo resumiendo, concluí en esto, puede llegar a perderse. ¿Sabe cómo es? Que le den absolutamente todo. Que le den todos los caprichos. ¿Se recuerda cómo era usted de chiquito caprichoso? Bueno, llegó a viejo y caprichoso también.
Pero ¿se recuerda pequeño cómo era de caprichoso? Yo recuerdo que cuando yo estaba pequeño, como les digo, yo tuve un padre excelente. Y yo recuerdo que en ese momento, cuando yo estaba pequeño, no hace mucho, habían salido aquellas pistas, ¿cómo le llaman? De carros, Hot Wheels, ¿sí? Y yo recuerdo que en un almacén yo lo vi. Y yo le dije a mi papá, regálamelo, comprámelo. Pero como yo era un hijo súper tranquilo, mi papá me dijo, ahorita no podemos, más adelante te lo voy a comprar. ¿Y qué creen que hice yo como buen hijo? Lo que hubiera hecho usted, berrinche. Diga conmigo, berrinche. Y vea a su marido si está a la par. Empecé a hacer un berrinche que a mi papá le dio tanta vergüenza que ni modo, me la tuvo que comprar. ¿Y sabe cuál fue el colmo? Que nunca la pude armar. Mi papá la regaló, se la regaló a otro niño porque yo nunca la pude armar. Nunca fui bueno para eso. Y muchas veces nosotros como hijos nos perdemos, ¿sabe por qué? Porque nos dan absolutamente todo. Ay, hermano, yo en lo personal, yo se lo digo con todo mi corazón, yo quisiera que Dios me correspondiera todas las peticiones, hermano. Yo quisiera que todas mis oraciones que vayan por acá cuando Dios ya me ha dado la respuesta. ¿Cuántos somos así? Señor, saname, ya está sano. Señor, dame 1 millón, te doy 2. Todos somos así. Y lastimosamente nosotros hemos crecido así, y aún los estudiosos o los psicólogos dicen que es malo nosotros como padres que le demos absolutamente todo a los hijos, porque después se malacostumbran y cuando uno no puede, ahí están las consecuencias. Y aquel hijo, el hijo pródigo, le pidió absolutamente todo a su padre, lo que a él le correspondía. Y como hijos nosotros podemos llegar a perdernos cuando Dios nos da todo. Diga conmigo, Dios es soberano. Hermano, Él lo sabe todo. Él sabe de qué cosas o qué oraciones Él puede corresponder a nuestras vidas y de cuáles nos puede decir Él, espérate un momentito porque todavía no estás preparado. Hermano, en esta iglesia hemos visto recorrer gente que era como aquella gente que seguía a Jesús, que lo seguía solo por los bienes. En esta iglesia yo he visto recorrer gente como no tiene idea, porque solamente necesitaban del Señor. Pero cuando Jesús les dio aquello que necesitaban, tal vez la sanidad, tal vez la recuperación de su salud, tal vez la recuperación de algún trabajo, tal vez de su familia, de su hogar, no lo sé. Hemos visto que la gente se va de este lugar. Y más que de irse de este lugar, se va aún de la presencia del Señor y se alejan de aquel Padre que les dio absolutamente todo. Hermano, esta mañana yo le quiero recordar y le quiero decir algo. Esperen el tiempo de Dios. El tiempo de Dios, o Dios, mejor dicho, nunca llega ni antes ni después. Él llega cuando tiene que llegar. Y yo lo he experimentado en mi vida. Hay veces que yo le he dicho al Señor que yo no tengo fuerzas para más. Y cuando siento que ya no puedo más, ahí está el Señor dándome nuevas fuerzas. Y así usted lo ha experimentado también. Entonces, hagamos un acto de fe esta mañana. Levante su mano ahí donde está y dígale, Señor, gracias por todo. Dígale, Señor, gracias por lo que me diste y por lo que no me has dado. Porque Él sabe por qué, hermano. Él sabe por qué. Quizás lo que tal vez nosotros le estábamos pidiendo iba a servir para que nosotros nos alejáramos del Señor. Yo recuerdo que el pastor general contaba testimonio y decía que en alguna ocasión un hombre venía y como muchos quizás le pedía un carro al Señor. Y lloraba y le pedía un carro al Señor porque quería ir a dejar a los hermanos después del culto. Y cuando Dios le dio el carro, el sinvergüenza ni al culto venía.
Y contaba a veces el pastor y decía que cuando él muchas veces se lo encontraba y le decía: ¿qué pasó, hermano? Ya no lo he visto ahí en la iglesia. Y las primeras palabras de aquel hombre eran: no, es que le tengo que dedicar tiempo a la familia, para la playa vamos. Hermano, nosotros, usted y yo, debemos de tener un gran cuidado en no convertir las bendiciones que Dios nos da en maldiciones. Lastimosamente este hombre, este varón, para la playa iba cuando tuvo un accidente. Se le arruinó el carro, vino a pedir otro. Hermano, usted y yo debemos de tener cuidado en no convertir aquellas bendiciones en maldiciones muchas veces. Y por eso Dios muchas veces nos lleva de a poco. Hablaba esta mañana nada menos con un hermano y me decía: Dios sabe por qué nos lleva de a poco. Y nos da todo de un solo. Alú. Nunca más volvemos a creer que necesitamos del Señor. Y hay un pecado tan grande, hermanos, que no solamente es todo lo que nosotros sabemos, sino que muchas veces se habla poco, pero es creernos indispensables, creernos que ya no necesitamos a Dios, creernos absolutos nosotros. Y eso sucede en muchas ocasiones en nuestra vida. Creemos que no necesitamos del Padre. ¿Sabe por qué? Porque no nos recordamos que el Padre ya nos dio todo. Entonces, como hijos muchas veces nos podemos perder cuando el Padre nos da todo. Yo no lo estoy desanimando, ni mi idea es desanimarle y decirle: ya deje de pedir. No, siga pidiendo. La palabra del Señor dice que aquel que pide y busca, encuentra. ¿Cuándo? En el tiempo de Dios. No en el suyo ni en el mío. En el tiempo de Dios, le guste o no le guste. Y Dios sabe por qué nos lleva así. Dios sabe por qué nos lleva muchas veces con poco. Porque si nos da como este hijo pródigo que pidió absolutamente todo, la palabra del Señor dice que este joven se fue a una provincia y estuvo en ese lugar y se malgastó absolutamente todo lo que el Padre le había dado. Y como segundo punto, y es bien importante que nosotros lo sepamos, y la mejor decisión que nosotros podemos tomar es volver a casa, hermano. Yo no sé cuántas veces usted se ha sentido lejos de su casa. Yo no sé cuántas veces usted ha tenido que dormir por alguna razón en la vida fuera de su casa. ¿Verdad que no hay nada más feo que eso, hermano? Pueden dar una cama cómoda a uno, pero uno no se duerme. No hay nada más hermoso que estar en casa, aunque sea con ese colchón amarillo que usted tiene ya. Cabal queda la silueta ahí donde usted se acuesta. Se pone de lado, le duele la costilla ya. Pero no hay nada más hermoso que estar en casa, ¿o no? No hay nada más hermoso que estar en casa y que papá esté en casa. Entonces, hermano, la decisión más hermosa que este joven pudo haber tomado es regresar a casa. Dice la palabra del Señor de que cuando se gastó absolutamente todo, hizo algo este joven que nosotros lo podemos ver como cualquier cosa, pero para la cultura judía, porque este joven era judío, para la cultura judía era gravísimo, era malísimo. Y dice la palabra del Señor de que este joven, cuando se gastó todo, se fue y solicitó trabajo, pero no cualquier trabajo, sino que se fue a trabajar con los cerdos. ¿Cómo le dicen aquí en El Salvador? Cuche. ¿Cómo más le dicen aquí en El Salvador? Tunco, marrano, chancho, cuche, cerdo, cochino. Ve al que está a su lado y diga: cochino. Gracias a Dios que andan con mascarilla. Entonces este joven se fue a trabajar, a cuidar a los cerdos. Era algo que en la cultura no se podía, porque era algo, diga conmigo, inmundo. Pero no le bastó solamente trabajar de eso, sino que dice la palabra del Señor que aún hasta lo que los cerdos comían, él lo deseaba y lo comía también. Imagínese aquella gran necesidad. Ahora imagínese usted tal vez como hijo pródigo que después de tenerlo todo,
cuando nos alejamos del Padre, lo perdemos todo absoluto. Quizás esta mañana usted puede estar enfermo, pero si tiene al Padre, lo tiene todo. Quizás usted esta mañana puede estar atribulado, pero si tiene al Padre, lo tiene todo. Quizás esta mañana usted puede estar atravesando escasez en su vida, pero si tiene al Padre, lo tiene todo. No sé qué dificultad es la que usted está atravesando. Una cosa asegúrese, de que el Padre esté con usted. Que si el Padre está con usted, diga conmigo, ya la hice. Y aquel joven, después de tenerlo absolutamente todo, va a comer aún hasta con los cerdos. Me imagino que cuando tenía dinero iba tal vez a comer a los mejores restaurantes, invitaba a los cheros, tal vez compraba sus mejores vestimentas en su momento, de las mejores pieles. Tal vez no solamente tenía su mejor vestimenta, sino que también tenía los mejores medios de transporte, que tal vez era un burro o no sé qué sé yo, pero tal vez era algo que no cualquiera lo podía tener en su momento. Y después de tenerlo todo, llegó aún a comer con los cerdos. ¿A qué quiero llegar, hermano? De que no hay decisión más sabia de que nosotros, de que usted y yo esta mañana corramos al Padre. Hermano, y cuando usted tiene problemas, ¿a quién es el primero que acude? Yo me siento, de verdad le digo, yo me siento honrado cuando una persona viene y me dice: necesito hablar con usted, o si tiene confianza con vos. Yo me siento honrado y yo digo: qué bendición la que Dios me ha dado, que puedo compartir con ustedes. Y me siento feliz cada vez que lo hacen. Pero antes de venir al pastor, pero antes de venir al profeta, pero antes de venir al amigo, pero antes de venir al familiar, pero antes de venir al contacto que usted cree que tenía, venga al Padre. Hermano, está bien, su amigo, su chero, lo que usted quiera, va a estar ahí para escucharlo. Está bien, hable con él. Pero si usted no va al Padre, no está haciendo nada, hermano. Y este hombre reconoció que él no fue donde su hermano a pedirle ayuda, ¿verdad? Este hombre reconoció, no fue donde el amigo a pedirle ayuda. Este hombre reconoció que debía de ir ¿a quién? Al Padre. Y lo primero que usted debe de reconocer esta mañana es de que usted debe correr a los brazos del Padre. Y es la decisión más sabia que nosotros podemos tomar, correr al Padre, porque aunque nos hayamos ido lejos, jamás dejaremos de ser hijos. Jamás dejaremos de ser hijos. Tal vez usted se alejó, tal vez tenía meses sin congregarse, pero estaba el Espíritu Santo tocando su corazón. Anda a la Rey de Reyes otra vez, anda a congregarte, anda a escuchar loco de Elías. El Espíritu Santo estaba ahí. ¿Sabe por qué? Porque usted es hijo. Usted ya no es cualquier cosa. Usted es propiedad del Padre. Usted es propiedad de Él. Entonces usted debe de correr a Él, aun cuando se sienta decaído. Pero hay algunas cosas que este hombre o que este joven también hizo, y que tal vez nosotros lo podríamos poner en práctica también. Y este hombre vino delante del Padre y como primer punto vino humillado. Diga conmigo, humillado. ¿Verdad que quizás muchas veces cuando nosotros cometemos un error y nadie se da cuenta, andamos con la cara hasta en alto y vemos de menos al hermano? Pero cuando se dan cuenta de la regada que nosotros hicimos, ¿cómo nos sentimos? Hay unos que son tan soberbios que nunca bajan la guardia. Pero aquel joven llegó delante del Padre, ¿cómo? Humillado. Le dijo: aquí vengo una vez más. Es más, ni siquiera me tomes como tu hijo, tómame como un jornalero, como un trabajador tuyo. Pero un hijo jamás deja de ser hijo. Y el Padre lo estaba esperando. El Padre lo estaba esperando. Pero aquel hombre llegó humillado. Llegó como arrepentido. Diga conmigo, arrepentido. ¿Cuántas veces usted se ha arrepentido de sus malas decisiones?
de los malos caminos que muchas veces hemos tomado. ¿Cuántas veces usted se ha arrepentido? Y no confundamos arrepentimiento con remordimiento. Remordimiento es cuando usted le duele, pero el día de mañana lo vuelve a hacer. Para los que muchas veces toman, quizás a veces les pasa que ahora estamos tomando felices y contentos, pero mañana andamos ¿con qué? Ay, los que no tomaron nunca. Con una gran goma. Y ahí entra el remordimiento y dicen, no, ya no voy a tomar, pero al siguiente día están tomando. ¿Y el arrepentimiento cuál es? Cuando usted cambia de rumbo por completo. Cuando usted peca, cayó, se golpeó, le dolió, se levanta, pero ya nunca más lo vuelve a hacer. O por lo menos no lo está practicando. Entonces aquel hombre llegó arrepentido al Padre. Llegó arrepentido y también trató de olvidar y dejar sus malos caminos. Hermano, ¿por qué digo esto? Tal vez si usted esta mañana estaba lejos del Señor. Yo no lo sé. Porque tal vez aquí en la iglesia es fácil levantar las manos, llorar, cerrar nuestros ojos. Pero ¿y en la casa cómo somos? Pero ¿y en el trabajo cómo somos? ¿Realmente estamos teniendo una relación con el Señor? ¿O solamente aquí es fácil aparentar ser cristiano aquí? Entonces, la idea es de que si nos hemos alejado del Señor, volvamos otra vez a Él. Aquel joven dijo, me levanto y voy al Padre. Usted esta mañana, levántese y vaya al Padre. Levántese en el nombre del Señor y vaya al Padre. Y como tercer punto, y lo más lindo es que el Padre siempre nos va a estar esperando. Me imagino aquel padre estaba viendo que tal vez si su hijo podía tal vez no llegar a vivir ya con él, pero por lo menos llegar a visitarlo. Y me imagino que se levantaba por las mañanas a esperar el hijo y pasaba cualquier indigente y él decía, tal vez mi hijo. El Padre siempre va a estar ahí esperándolo. Cuando nosotros fallamos, cuando este joven falló, obviamente el padre estaba con su corazón herido. Para los que somos padres, cuando nuestros hijos se equivocan, sí o no nos duele. Yo le pego a mis hijos y me duele más a mí. Estoy llorando a la par de ellos después. Es que nunca jamás se va a dejar a un hijo querer verlo sufrir. Siempre nosotros como padres vamos a querer lo mejor para nuestros hijos. Y aunque tengamos herido nuestro corazón, aunque por muy mal que nos haya pagado nuestros hijos, siempre los vamos a estar esperando. Así es el Padre esta mañana. Por muy mal que tal vez usted se comportó, Él siempre va a estar con brazos abiertos esperándolo a usted y a mí. Para las veces que se equivoque, ahí va a estar el Señor una vez más. El Padre no dejaba de preocuparse por el Hijo. El Padre no dejaba de esperar con paciencia para volver a ver a su Hijo. El Padre lo estaba esperando con brazos abiertos. Y cuando el Hijo llegó delante del Padre, el Padre lo aceptó una vez más. Y no solamente eso, sino que aquel padre dijo a sus trabajadores, vayan, maten al animal más gordo que hay. Y ahora, este día, vamos a hacer fiesta, nos vamos a regocijar, porque mi hijo que estaba muerto ha resucitado y ha vuelto al Padre una vez más. Y el Padre no solamente lo aceptó, sino que también cambió su condición. Diga conmigo, cambió su condición. Y cambió su condición porque aquel hombre sucio de estar con puercos, imagínense, de estar cuidando con mal olor, dijo, vayan y saquen el mejor vestido que tengamos y cambien a mi hijo. Cambió su condición. Dijo, pónganle el mejor calzado que tengan. Cambió su condición. Y hizo algo. El Padre le dio un anillo.
Y ese anillo en su momento en la cultura era como darle poder. Era cuando aquel padre puso ese anillo sobre el dedo de aquel joven, le estaba diciendo: todo lo que perdiste, no te preocupes, yo te lo voy a restituir. Aquel anillo era como la tarjeta de crédito que usted anda topada. Aquel anillo era como la tarjeta de débito que tal vez usted anda. Eso representa. Hermano, ¿qué debemos nosotros recordar esta mañana? Dios el Padre nos perdona. Cristo Jesús perdona cada uno de los pecados que hemos usted y yo cometido, y no solamente nos perdona, sino que también nos restaura y nos da una nueva condición de vida. Pero usted y yo debemos tener una relación personal con el Padre. Hermano, nunca es tarde. Mientras hay vida, hay esperanza. Póngase sobre sus pies, por favor. En la casa nos está esperando el Padre esta mañana. En la casa nos está esperando el Padre esta mañana. Le invito a usted a cierre sus ojos, por favor. Y quizás si tal vez usted se había sentido como el hijo pródigo, quizás ya había probado de todo y quizás nada le saciaba, nada le satisfacía. Quizás